De la provincia de Entre Ríos. Me siento como en la zona de Chapare, la zona de Cocadera. Hermano gobernador, hermano doctor, hermanos dirigentes de CTA, otras autoridades, hermano embajador, nos acompaña nuestro canciller, David Choquebanca. Una sorpresa para mí en las universidades de Argentina recibir este llamado doctor honoris causa. Nunca en mi vida había pensado. Los doctores tenían que decirme doctor Evo. Esto se debe a la lucha del pueblo boliviano, originarios, campesinos, obreros, maestros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Tenemos excelentes relaciones. Todo un levantamiento de nuestro pueblo contra un modelo económico. No solamente una lucha social, no solamente una lucha sindical, sino algo importante quiero que sepan los movimientos sociales de Argentina. De la lucha social, de la lucha sindical, pasamos a una lucha electoral. Aunque teníamos diferencias durante la década de 60, 80, 90, con algún sector obrero. ¿Qué decían los sectores obreros? No hay que mezclar la lucha sindical con la lucha política. Eso decían ellos. Es que dijimos, desde el movimiento campesino originario, dijimos que nosotros también tenemos derechos políticos y debemos ser política. Desde el movimiento campesino boliviano, CSUCB, CONAMAC, interculturales, Bartolinas, CISAS, todo este sector social decidimos pasar de la lucha sindical a la lucha electoral, con los principios que nos dejaron nuestros antepasados, quienes liberaron, fundaron nuestras repúblicas, quienes dieron su vida por la patria grande, el movimiento indígena durante la colonia. Y en Bolivia, Julián Apaza, más conocido como Tupac Katari, les descuartizó. Una larga historia sería contarlos. Nunca se rendieron, nunca vacilaron. Y a ver a tanta juventud, quiero decirles, nunca podemos dudar de nuestras luchas. Nunca podemos vacilar de su lucha por la liberación de nuestros pueblos. Esa es nuestra pequeña experiencia. Esta lucha sindical convertida en una lucha electoral hace historia en Bolivia. ¿Qué nos hemos planteado? Refundar Bolivia en lo político. En lo económico, nacionalizar, recuperar nuestros recursos naturales. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Gracias a la conciencia del pueblo boliviano, después de la década 50, recién el 2005 ganamos y gana un partido, un candidato a presidente como yo, con más del 54%. Antes no había. Antes gobernaba con 20%, con 30% presidentes que ganaron las elecciones. Teníamos una democracia pactada. No había un partido que gane con más del 50%. Era todo pacto y pacto. La democracia pactada. Ahora tenemos una democracia legítima que ganamos con 2/3 el Senado.
como se trata de refundar Bolivia, ¿qué hicimos? Convocar a la Asamblea Constituyente. 2006, el pueblo ha elegido sus constituyentes, ganamos esas elecciones. La etapa más difícil ha sido esa etapa de garantizar la conclusión de la Asamblea Constituyente. Algunos grupos intentaron dividir Bolivia, me llevaron al revocatorio. El revocatorio se ha convertido en ratificatorio, me ratificaron con 67%. Rechazaron con el revocatorio, intento de golpe de Estado, inicio del golpe de Estado. Y hay presidentes de Argentina, de Brasil, de toda Sudamérica me defendieron y derrotamos el inicio de golpe de Estado. Se acabó el golpe de Estado. Estos grupos intentaron dividir, no pudieron dividir Bolivia. Y saludo a las Fuerzas Armadas de Bolivia. En algunos regimientos han ido a buscar para que se sumen al golpe de Estado, pero los comandantes rechazaron. Por eso estoy convencido que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas revolucionarias al servicio del pueblo y acompañando al gobierno en la lucha contra el imperialismo y la corrupción. General Flores, que ha sido mi comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, ahora embajador ante Argentina, como justo reconocimiento que los militares se suman a este proceso, a esta revolución democrática y cultural. Hermanas y hermanos, esa etapa sufrimos, pero qué tan importante había sido estar al lado del pueblo. Y esa es mi experiencia. Los políticos debemos acabar con la soberbia, los políticos debemos acabar con abuso de poder, y nuestra tarea sobre todo que los pueblos gobiernen mediante sus autoridades electas democráticamente. Mi gran diferencia en América Latina y el Caribe, en algunos países no gobiernan los presidentes electos, sino gobiernan empresarios y banqueros. Ese tiene que terminar. Algunos grupos resistieron para no perder ese poder, lo que decimos en términos populares en Bolivia, esa mamadera. Resistieron, pero felizmente garantizamos la Asamblea Constituyente, y por eso, mediante la refundación de Bolivia, por primera vez la propuesta de un proyecto de constitución se ha sometido al pueblo boliviano, y el pueblo boliviano aprobó con más del 70% la nueva constitución política de Estado plurinacional con su voto. A partir de momento, todos tenemos los mismos derechos, seamos la gente del campo como también la ciudad, mujeres del campo, indígenas. Eso ha sido histórico, que mediante la Asamblea Constituyente pasamos del Estado colonial mendigo, que era Bolivia, a un Estado plurinacional digno. Ahora tenemos dignidad gracias a la lucha del pueblo boliviano. Yo tenía un mandato del pueblo boliviano que era nacionalizar nuestros recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, gas y petróleo. Sería largo comentarles, pero hace momento el almuerzo alguien me preguntaba cómo es esta de las utilidades que genera el gas, en especial en Bolivia, del 82% al 18%. Antes, ¿quién nos decía? Los gobiernos, cuando pedíamos nacionalización, nos decía el gas, el petróleo, cuando está bajo la tierra es de los bolivianos, pero cuando sale de la tierra ya no es de los bolivianos. Y en los contratos que decían textualmente, el titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere derechos de propiedad en boca de pozo. Y se acabó, ya no somos dueños. Pero además de eso, de todos los ingresos, el 82% eran para la empresa y 18% para Bolivia.
Un debate largo, y quiero saludar a algunos expertos internacionales, también bolivianos, largo debate. Yo decía ahora que primero, dentro y fuera, el gas y el petróleo deben ser los bolivianos. Segundo, ahí tenía duda, inclusive algunas diferencias con nuestros técnicos. Nuestro técnico decía ahora máximo 70% para los bolivianos y 30% para la empresa. Yo decía, hay que volcar la tortilla, como decimos. Ahora quiero 82% para los bolivianos y 18% le conviene, se queda con eso, y si no, se va, tiene el derecho de irse. Y con el decreto supremo de nacionalización dijimos eso, se acabó el llamado de boca en pozo. Si el titular adquiere en boca de pozo, eso ya no hay, es de nosotros. Y segundo, ahora Bolivia se queda con 82% y 18% para empresas. No solo eso, hace un momento creo el periodista Morales me preguntaba, ¿cómo es eso de 82, 18? Ni siquiera eso, en los megacampos, algunos megacampos, con Petrobras, con Repsol, siguen siendo socios, ahora no son dueños de nuestros recursos naturales. En algunos es 85% para Bolivia y 15% para la empresa. Pero de los 15% hay un costo llamado costos recuperables. Lo que ha invertido la empresa, con 7% de los 15% se lo pagamos. La utilidad, los ingresos netos, de todos los ingresos, la empresa se queda con 8% y el 7% es para devolver de lo que ha invertido. Solo pagamos su inversión, Bolivia se queda con 92% y la empresa con 8%. Es el modelo boliviano. Solo este hecho hizo cambiar la situación económica del país. Hasta el 2005, 40 años, Bolivia con déficit fiscal. Yo tenía mucho miedo. 2006, 2007 todavía iban a tener déficit fiscal. En mis primeras intervenciones decía, necesito 3, 4 años para que Bolivia no sea un estado mendigo. Sin embargo, cuando el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos, con el vicepresidente, un saludo de nuestro hermano vicepresidente, entre septiembre, octubre revisamos los datos económicos. No faltaba plata, no teníamos que prestarnos plata, porque hasta ese momento los equipos económicos del gobierno neoliberal es entre septiembre, octubre, noviembre rumbo a Estados Unidos a prestarse plata para pagar aguinaldo a los trabajadores. Eso era Bolivia. No tenían plata para pagar aguinaldos, a veces hasta sueldos. Todo era préstamo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y para prestarlos les chantajeaba, les condicionaba. Esa es la historia. Y quiero contarles algo. Los primeros meses de nuestro gobierno, claro, todavía los técnicos quedaron en el Ministerio de Economía, no tenía relaciones con los colegios de economistas, no podía cambiar fácilmente. Algunos técnicos que me decían, presidente, hay que preparar un buen paquete económico y con eso hay que ir al Club de París para prestarnos plata. Esa era la recomendación de mis técnicos. Y otros me decían, mira, ahora como el presidente es un indio y indígena, así hay que pedir que el Club de París venga a sesionar La Paz y así vamos a sacar plata. Esa es la recomendación. Yo tenía mucha duda. No decía sí ni no. Escuchaba, pero no estaba de acuerdo. Rechazaba. ¿Cómo liberarlos? No de ese chantaje, de esos condicionamientos. Porque cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional prestaba plata a Bolivia, siempre decía privatizar las refinerías, privatizar los servicios básicos, privatizar el agua, privatizar la energía, privatizar
telecomunicación. Toda la historia. Usted sabe muy bien. Cuando revisamos los datos económicos, sobraba plata, no faltaba plata. Ya no tenía que prestarme plata para pagar aguinaldos. Nos ha sorprendido. Y con el compañero Álvaro, nuestro vicepresidente, decimos, ¿en qué gastamos estas obras? No puede sobrar la plata, hay que gastar la plata. Y ahí creamos el bono Juancito Pinto, un bono no anual para los niños de la escuela, para evitar la deserción escolar. Una política. La deserción escolar era más del 6%, casi el 7%. Con este bono hemos reducido la deserción escolar en el nivel primario a 1%. Imagínense. ¿Qué significa? No de analfabetos en Bolivia. Y ese hecho de recuperar nuestro recurso natural realmente ha sido una buena política, pero no es regalo de Evo Morales, repito nuevamente, es la lucha del pueblo boliviano, la lucha de los movimientos sociales. Solo nosotros cumplimos con el mandato del pueblo boliviano. A partir de ese momento, la economía nacional ya no se exporta. La economía nacional, lo poco que queda, no se privatiza, sino es economía. Esa es parte de nuestra política de la redistribución de riqueza. Ahora, la plata que juntamos, que generamos de impuestos, de recursos naturales, se queda en Bolivia, las transferencias del tesoro hacia el municipio, hacia las gobernaciones, pero también con obras y bonos y rentas para niños y abuelos. Entonces, hermanas y hermanos, a mí me ha sorprendido que nuestras políticas han sido tan importantes para cambiar la imagen de Bolivia. Estoy convencido que seguimos creciendo económicamente, pero que tan importante ha sido el debate permanente con nuestros movimientos sociales. Ahora, en estas conferencias, ayer, el taller en Cuba, aquí en Argentina, es como mi vacación para mí. Mañana noche llega a Santa Cruz, tenemos un acto con ACAP. Pasado mañana a las 5 de la mañana tengo reunión con las cooperativas mineras. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana hay que ya cambiar el mando militar, reposición del nuevo mando militar. A las 9:30 de la mañana, por ejemplo, promoción de nuevos oficiales de la Policía Nacional. A la 1 creo otro acto, después en Oruro, para elegir candidatos. Es toda una responsabilidad. No me quejo ni me alabo, sino muy contento, porque eso se llama servir al pueblo boliviano. Pero también que antes, cuando gestamos este movimiento político, llamado instrumento político por la soberanía de los pueblos, aunque con una sigla, Movimiento al Socialismo y más IPCP, tenía mucho miedo, no quería abandonar la dirección sindical, gestamos, impulsamos, pero cuando me dijeron que iba a ser diputado no quería. ¿Sabe, compañero David, nuestro canciller? Cuando en 97 me han elegido como candidato a la presidencia, he renunciado y rechazado la candidatura a la presidencia. ¿Qué decía? Mis hermanos del campo se hacen la burla de mí. Esas veces acusado de narcotraficante, de Bin Laden andino, acusado de asesino, de terrorista. ¿Cómo podía ser presidente? Yo mismo tenía mucho miedo y no creía en mis compañeros del campo y otros sectores sociales. Y a poco hemos entendido que es tan importante, pero ¿qué hicimos en este corto tiempo? Antes era la política, tal vez para los delincuentes, para los farsantes, pero ahora, cuando la política se usa muy bien para el pueblo, la política para el político no es beneficio ni negocio, sino servicio, compromiso. La inestabilidad política en Bolivia. Yo el año 1978 presté el servicio militar
como soldado de las Fuerzas Armadas, y ese año conocí 3 presidentes, 3 generales: general Banzer, general Pereda y general Padilla. Un año 3 presidentes. En la historia cuenta que habían en 24 horas 3 presidentes. Antes del 2006, en los últimos 5 años antes del 2006, habían 5 presidentes. 2001 Banzer, Tuto después 2002, Tugoni 2003, Mesa 2004, 2005 Rodríguez. Imagínense, no había estabilidad política. Aquí nuestra experiencia, cuando se escucha al pueblo, siempre cuesta, aunque también hay algunas demandas inatendibles, hasta indeseables, solo quieren para ese sector y sin tomar en cuenta a nuestra querida Bolivia. ¿Y ahí qué hacemos? Con datos nos quejamos a la opinión pública valora y rechaza esas ambiciones de algún sector. Así hemos gobernado, así también frenando un poco la ambición de algún sector social. Entonces, ahora tenemos estabilidad económica, gracias a la estabilidad social y estabilidad política. No siempre fácilmente se puede garantizar estabilidad política, pero eso ha sido tan importante para el crecimiento económico. Ahora ya no estamos tan mal económicamente. Mira, compañeras y compañeros, cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales de Bolivia eran apenas 1.700 millones de dólares. Ahora tenemos más de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Pues, impecable. Para nosotros es lujo, ¿no? Bueno, saludamos, respetamos, admiramos a Brasil, a Argentina, lideran el desarrollo regional, nuestro respeto, nuestra admiración. Felizmente somos aliados, nos llevamos bien con presidentas, expresidentes. Esa es también nuestra fortaleza, el trabajo conjunto que hacemos como presidente. Entonces, cambiar la imagen de Bolivia en corto tiempo nos alienta bastante. Siento que a eso se debe también esta última ratificación. Claro, con 22 de enero del próximo año, ya estoy 9 años presidente. Yo mismo no puedo creer, 9 años de presidente. Tenemos 5 años más. Vamos a salir a acabar viejos, compañeros de CTA. Vamos a saludar a los compañeros y también quiero agradecer el gran apoyo a las elecciones de nuestros movimientos sociales de Argentina. Muchas gracias al pueblo boliviano que vive acá, muchas gracias por tanta gente que vive acá. Estamos agradecidos, tenemos muchas responsabilidades como región. Yo sigo convencido, como UNASUR, Mercosur, y grandes deseos quiero decirles, compañeros dirigentes, a compañeros presentes acá, qué lindo sería, de acá a poco tiempo, todos los presidentes de CELAC sean antiimperialistas, anticolonialistas y anticapitalistas. Porque los pueblos, gobiernos, presidentes, de verdad pensamos en la integración, pensamos en la liberación. Y si hablamos de la liberación, hermanas y hermanos, yo sigo convencido, Malvinas es de Argentina. Muchas gracias, un aplauso por el mar para Bolivia no es una cuestión de reivindicación solo nacional. Mar para Bolivia es una integración de Sudamérica. Así vemos nosotros. Entonces, toda
larga lucha todavía, y para eso estoy convencido que la revolución es liberación de nuestros pueblos. Revolución también es integración de nuestros pueblos. Pero algo que nunca podemos olvidar